si no te va a poner la escala con todo. 30. Bueno, lo tiro, ¿querés colocarlo vos? Yo tiro. Sí. Para ese lado, ¿Cómo? Estamos en el Laboratorio de Hidráulica de la Universidad Nacional de Córdoba, dependiente de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Este laboratorio es uno de los más antiguos del país en la especialidad en hidráulica. Se funda en el año 45, es decir, que estamos por cumplir los 80 años. Y aquí realizamos lo que son los 3 mandatos de una institución superior, como la Universidad Nacional de Córdoba. Generar conocimiento, investigando, transferir conocimiento, haciendo extensión, y aplicar el conocimiento, haciendo la parte de extensión y transfiriéndolo a los estudiantes, a la cabeza de cada uno de los estudiantes en el nivel que sea, en el grado o posgrado, cuando están aquí. Hundilo un poquito, ¿no? Bueno, ojo. Se ven algunas estructuras, ¿no? Sí, son estructuras. Mirá, increíble. Y unos 20 centímetros más o menos de largo. Sí, empieza a perder. Este canal de laboratorio se ha construido a base de una mesa de trabajo de metal, metálica, sobre la que se han apoyado placas de fibrocemento y se han levantado las paredes a través de acrílicos de 2 milímetros de espesor que se los han curvado para la sección curva. Básicamente es un canal curvo de 90 grados con 1 metro de ancho. Los experimentos que se hacen en este canal básicamente constan en hacer fluir agua con diferentes características, cantidad de agua justamente, diferentes niveles de agua, y las variaciones de esas cosas va a hacer que los procesos que se den en el tramo curvo sean diferentes. Cuán diferentes todavía no lo sabemos, es el objetivo de la tesis, y es algo que no se está estudiando a nivel mundial. Se estudia muy poco, mejor dicho. En general hay curvas de 180 grados o curva y contracurva de 90 grados, pero no una curva sola de 90 grados. La idea es estudiar qué le pasa al agua, cuál es la hidrodinámica, cuáles son los procesos que involucran el flujo de agua, digamos, en una curva, y cómo eso repercute en las erosiones que se dan en las márgenes cuando uno va a un caso real, ¿no? Mucho más Sí, está y mucho más mejor limpio. todo. Y la señal, todo. Evidentemente es cal. Sí, sí, sí. Hay que sembrar con cal. Cal. Sembrar con cal. ¿Cómo está bien? 30, sí. La frecuencia, la 200. En particular en este momento lo que queremos investigar es cómo son los procesos físicos que se desarrollan en curvas, para después extrapolarlo a curvas de ríos o a meandros fluviales, que así se llaman normalmente. Además de poder investigar cómo son procesos de erosión, es decir, por qué en los meandros fluviales se erosiona la margen externa del río y por qué van migrando los meandros, es decir, se van moviendo. Es importante conocer la hidrodinámica, la turbulencia, cómo es que entra el agua, dónde se producen deposiciones, dónde se producen máximas velocidades. Todo esto podemos investigarlo para diferentes escenarios. Otro tipo de investigaciones que se están haciendo también en marco de otros tipos de temas de investigación es analizar cómo es que el flujo se separa. El flujo, cuando está ante una curva o una bifurcación, suele separarse. En ese momento en que se separa se generan vórtices turbulentos y estructuras que modifican las características del flujo, ocasionando, ya sea en meandros o en cursos fluviales, erosiones y deposiciones, o si fuesen curvas en estructuras, por ejemplo, se pueden producir ineficiencia en los canales. Entonces, no solamente se investiga el proceso de la curva, sino cómo es la separación del flujo, de qué depende y cómo en un futuro
tomar medidas para evitar que el flujo se separe y traiga los problemas aparejados. El canal tiene 1 metro de ancho, así que vamos a medir a 50 centímetros. Qué tonto, quiere decir dejarla apoyada, pero... Falta mucho para ver. Bueno, vamos a medir la superficie. Vamos a estimar la velocidad superficial a partir de pellets que viajan junto con el agua por superficie. ¿Largamos medir juntos? Dale. Vamos a mitad, ¿le damos cada uno? Sí. Homogeneizar. Tiene que estar bien homogéneo el sembrado para que no haya errores en la detección de las partículas mediante el software. Sobre todo por la falta de partículas en el agua. Y la otra cosa que hay que evitar es que se aglomeren las partículas, porque si se aglomeran parece que fuese una sola partícula más grande. Estos pellets en teoría no se aglomeran. Sí, igual habría que probar con otros, ¿no? Sí, otra densidad. ¿Tenés? ¿Vos tenés? Toma. ¿Tiran todo en una línea? ¿Todo en el río? Está bueno. Alto documento. ¿Te abandones? ¿Lo sacamos afuera? Sí. En cuanto a las aplicaciones prácticas o a las implicancias prácticas de poder conocer cómo es el flujo en una curva, como les decía, todos los ríos tienen curvas, la mayoría de los ríos presentan meandros y el proceso en una curva es completamente diferente al proceso de un tramo recto. En una curva generalmente hay una redistribución de velocidades que es difícil de conocer de antemano, entonces es importante, por ejemplo, para las embarcaciones conocer dónde van a estar las máximas velocidades o el calado máximo en un tramo de un cauce fluvial cuando uno tiene un meandro. Como este modelo también tiene la particularidad de ser a fondo fijo, es decir, no tiene sedimentos en el fondo, siempre el fondo tiene la misma forma, lo que se puede hacer es comparar o predecir el comportamiento en canales que también sean de fondo fijo, en general canales de riego, por ejemplo, y no tanto en ríos. A su vez, se podría aproximar a un río en el momento inicial, en el río todavía cuando el agua cruza por una curva, todavía el fondo no se entera que cruza agua ni el agua se entera que cruza por sedimentos. Entonces en el momento inicial, antes del proceso de erosión, se podría suponer que el río tiene un fondo fijo. El laboratorio de hidráulica inicialmente estuvo integrado por profesionales del área de la ingeniería civil, pero con la evolución de las tecnologías y la transversalidad del conocimiento, se pasó del agua al ambiente y del ambiente al concepto de aldea global. Entonces actualmente tenemos cerca de 80 personas trabajando en esta cátedra que es el laboratorio de hidráulica, donde tenemos áreas no solo de las ingenierías en muchas de sus especialidades, sino también de otras áreas del conocimiento como física, química, matemática, ingeniería en computación, ingeniería ambiental, ingeniería química, ingeniería civil. Realmente es una integración de recursos humanos. Particularmente ahora vamos a ver el canal vidriado, que es un canal que tiene uso ingenieril y uso de enseñanza. Se puede usar para corrientes o para oleaje. En este caso lo tenemos estanco para oleaje, donde vamos a ver cómo ensayamos un modelo físico de una protección costera que corresponde al diseño de una protección en Playa Unión. Y para eso lo que tenemos es un generador de oleaje con absorción dinámica que es único en Argentina y lo que nos permite es generar un oleaje de diseño, el cual lo medimos con sensores capacitivos en diferentes puntos del canal para verificar cómo responde la protección que hemos diseñado previamente en el modelo físico. Lo que ocurre ahí en Playa Unión es un problema de erosión local que se produce por el efecto de obras de protección del puerto, lo cual generaba una zona con un déficit de aporte de sedimentos. Eso era localizado y produjo daños en la costanera de Playa Unión.
Entonces, para mantener las estructuras de protección al puerto que son necesarias y que la costanera no se siga erosionando, lo que se propone es una obra de defensa localizada, que es la que estamos ensayando ahora, complementaria con una serie de espigones para controlar, digamos, el avance de las erosiones. Una obra pionera en Argentina de ingeniería fue el túnel subfluvial Hernandarias, es decir, el túnel que pasa debajo del río Paraná. No me puedo extender mucho para contar por qué es importante ese túnel, pero esa obra de ingeniería pionera para la Argentina, que fue encarada por las provincias de Entre Ríos y Santa Fe, sin fondos de nación, fue una obra federal, hizo su ensayo en un modelo físico en el canal vidriado, en el subsuelo de la sede de la Facultad de Exactas en Duarte Quirós, hace décadas. Entonces, ese modelo se ensayó simultáneamente en Córdoba, en la universidad, en este laboratorio, y en Alemania. Y es una de las obras emblemáticas, pioneras de la ingeniería, yo diría mundial. Hacer túneles bajo un río de 2 kilómetros de ancho no es una obra que se hace todos los días. Ese modelo se hizo aquí en este laboratorio.